Mire, el Congreso de la Nación está cumpliendo con lo que dice la Ley Orgánica del Banco Central. En el caso de remoción, del pedido de remoción de su presidente o de su presidenta, ha iniciado el mecanismo de reunir la comisión bicameral y está haciendo y ha hecho una serie de citaciones a distintos funcionarios, entre ellos al ex titular del Banco Central, el licenciado Redrado. La verdad que lo que hace Redrado con esta notificación es directamente no cumplir con la ley orgánica del Banco Central ni con el procedimiento que prevé la ley orgánica del Banco Central. No solamente el licenciado Redrado, a veces por declaraciones se ha querido oponer a una decisión de la justicia que ha dejado sin efecto la medida cautelar que en un primer momento lo había repuesto al frente del Banco Central, sino que ahora está incumpliendo con la ley orgánica del Banco Central en el procedimiento específico referido a la remoción. En el caso, parte de una parodia, el único actor de esta parodia es él, digamos, ¿no? El único causante de este sainete es el licenciado Redrado. Lo que nosotros queremos decir, respetuosamente, como presidente del bloque oficialista, pero como diputado integrante de este Congreso de la Nación, es que si el señor licenciado Redrado en el día de mañana no se hace presente ante la citación que ha hecho la comisión bicameral, me parece que en el mismo día de mañana la comisión tiene que emitir su dictamen, su consejo, para así proceder a la normalización institucional del Banco Central. Me parece que ya estamos en un escenario en donde la actitud de Redrado es en claro incumplimiento de la misma ley que él tendría que ser el primero en ser respetuoso, que es la ley orgánica del Banco Central. Digamos, no puede poner ninguna condición Redrado a ninguno de los poderes de la República. Él tiene que venir a responder a la requisitoria de los distintos integrantes de la comisión bicameral. No se puede excusar en ningún hecho. Tiene que venir y responder a lo que el Congreso de la Nación hace. ¿Qué está haciendo el Congreso de la Nación? Cumpliendo con la ley orgánica del Banco Central. ¿Quién es el primero que tiene que cumplir con la ley orgánica del Banco Central? Quien hasta hace poco tiempo ha sido el titular del Banco Central. Si él finalmente entonces no se presenta, si él no se presenta finalmente, ¿entonces aceleraría la situación? No creo que la comisión tenga poder de policía. Lo que yo digo claramente es que si Redrado en el día de mañana no se presenta, me parece que los elementos para tener ya el consejo que tiene que darle la comisión a la presidenta de la Nación son más que evidentes, y que en el mismo día de mañana nosotros tendríamos que estar terminando con este procedimiento ante las situaciones que se están viviendo. ¿Qué lo habrá llevado a renunciar a su derecho de defensa? No era un derecho de defensa. Redrado no tiene que venir ni en carácter de imputado ni en carácter de testigo. Redrado tiene que venir en su carácter de expresidente del Banco Central y responder a las preguntas que le iban a hacer seguramente los 3 miembros de la comisión bicameral, que tienen que ver con el funcionamiento y con sus funciones al frente del Banco Central. No es un juicio lo que estamos haciendo, es una comisión bicameral que tiene que munirse de información para darle un consejo fundamentado a la presidenta, y esto es lo que tendría que haber hecho, pero esto está puesto en la ley. Y él es el primero que tiene que cumplir la ley orgánica del Banco Central. Entonces no puede decir que no. ¿Un decreto ya formulado y un consejo posterior? Son dos cuestiones distintas. El decreto de necesidad y urgencia que emitió la presidenta en su momento era una vía de excepción, que argumentamos por qué se llevó adelante ese decreto de necesidad y urgencia en ese momento. Después apareció la justicia con una medida cautelar. Y entonces, a partir de que la medida cautelar de la justicia puso las situaciones en el lugar que las puso, la presidenta decidió apelar a el procedimiento ordinario, que es el procedimiento que está incluido en la ley orgánica del Banco Central. El decreto no está en funciones, el decreto está vigente, pero son dos cosas distintas. Cuando se cumpla el procedimiento de la ley orgánica del Banco Central, el decreto del DNU quedará en abstracto. Pero obviamente que son dos cuestiones distintas. Una cosa es la vía de excepción y otra cosa es la vía ordinaria. Cuando nosotros emitimos el decreto por la vía de excepción, explicamos por qué lo emitimos. Después apareció un tercer actor, si usted quiere, que es el Poder Judicial, que puso las cosas en cero. Entonces recurrimos a la vía ordinaria. ¿Cree entonces que él dilata el presentarse para dar sus argumentos y finalmente defenderse de la situación? Yo no me interesa opinar el por qué y cuáles son los motivos. Lo que yo digo es que está incumpliendo con la ley.
Y no está incumpliendo con cualquier ley, está incumpliendo con la ley orgánica del Banco Central, que es la ley que él, como expresidente o presidente del Banco Central, tiene que ser el primero en cumplirla, digamos, porque es la ley que regula todos sus actos, inclusive el último acto, que es su acto de remoción. Entonces él no puede decir, no voy a venir porque voy a poner tal condición o tal otra condición. Él tiene que venir, tiene que responder a una requisitoria que le hace uno de los poderes de la República, que es el poder legislativo. No tiene que dar ningún tipo de excusa, tiene que venir y responder a las preguntas que le hagan los 3 miembros de la comisión bicameral, como estuvo el ministro Bodú, como estuvo el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pese, cumpliendo todos absolutamente con la ley. Mire, Redrado es un incumplidor serial ya de las leyes. No cumplió con el decreto de necesidad y urgencia que tenía fuerza de ley, no cumple con la ley orgánica del Banco Central e intentó no cumplir con el fallo que dejó sin efecto el fallo de la Cámara que dejó sin efecto la cautelar que en primer momento lo había repuesto al frente del Banco Central. Entonces a mí me parece que claramente, si mañana finalmente se concreta la ausencia del señor Redrado ante la invitación que le ha hecho la comisión bicameral, me parece que la comisión bicameral tiene que dar mañana mismo su consejo, su dictamen definitivo y elevarlo a la Presidencia de la Nación, al Poder Ejecutivo, para cumplir con lo que marca la ley orgánica del Banco Central, ¿no? ¿Por qué tanto apuro del oficialismo en emitir el consejo? No hay ningún apuro, nos parece que los plazos que teníamos previstos eran plazos absolutamente razonables. De hecho, usted sabe que hoy la comisión ha trabajado intensamente, digamos, ¿no? Se han recibido el ministro de Economía, estuvo más de 3 horas respondiendo a distintas preguntas de los distintos integrantes y pensamos trabajar con el mismo ritmo mañana. Me parece a mí que si la persona sobre la cual la comisión está trabajando para emitir un dictamen o un consejo alrededor de que si hay que removerlo o no removerlo, no viene, se excusa, se ausenta ante la citación que hace una comisión bicameral en función de las potestades que le otorga la ley orgánica del Banco Central, me parece que llegamos a una situación en donde lo mejor que sería para el Congreso de la Nación, para el Parlamento argentino y para el Poder Ejecutivo y para normalizar la situación institucional del Banco Central es que en el día de mañana el Congreso mismo, la Comisión, aborde definitivamente y que presente su dictamen absolutamente fundado, su consejo absolutamente fundado y que se lo eleve a la Presidenta de la Nación. Él no está obligado, está invitado. Puede no venir. Cuando presentó su cautelar ante la justicia, lo que él exigía en esa cautelar era que se conforme esta comisión. Es notable que ahora que la comisión esté conformada haya decidido no venir. Entonces, me parece que todo llega a una situación que está agotando claramente los tiempos. Entonces, a mí, respetuosamente, no solo como presidente del bloque oficialista, le digo, como diputado de la Nación, como integrante de este Congreso de la Nación, me parece que lo lógico y razonable es que en el día de mañana mismo, si esto se concreta y finalmente Redrado no acude a la citación que le ha hecho la comisión proceda directamente a hacer el consejo que marca el artículo 6º de la ley orgánica del Banco Central. De la comisión, diputado, teniendo en cuenta que uno de sus integrantes, Prat Gay, dijo que habría que derogar también la semana pasada este decreto. No. A mí no me parece que una cosa sea contradictoria con la otra, lo vuelvo a decir. Claramente, el decreto de necesidad de urgencia es una vía de excepción que utilizó la Presidenta en base a los argumentos. Después apareció el Poder Judicial, que puso las cosas en un lugar que había que resolverla. Y nosotros cuando gobernamos tenemos para resolver las situaciones. Nos parece que para resolver la situación había que acudir a la vía ordinaria. El fallo que deja sin efecto la cautelar en primera instancia que lo repone a Redrado al frente del Banco Central lo dictó la Cámara. Fallos que además nosotros hemos dicho que no coincidimos con ninguno de los dos en los fondos y en las argumentaciones, pero los cumplimos. Y hemos seguido adelante con el procedimiento. Y el procedimiento tenía una parte importante, que era escuchar a quién era el titular del Banco Central y sobre el cual
sobre su remoción la Cámara tiene que aconsejar. Entonces, me parece que si Redrado ha decidido no cumplir con la ley, bueno, nosotros me parece que también en eso tenemos que tomar nota y avanzar claramente en un determinado sentido.